tenemos dispuesto sobre un río una canoa de masa 40 kilogramos y un hombre parado sobre la canoa con 80 kilogramos de masa. ¿De acuerdo? Y si nos dice que la velocidad que tiene la canoa respecto al río, o sea, vamos a suponer que aquí está un observador, no, la boya, entonces aquí hay un hombre que está en el río, entonces esa velocidad de la canoa vista desde el río es 4 horas. Asimismo, nos dicen que esto moviéndose, de repente el sujeto, el hombre, salta de tal manera que la velocidad con que salta el hombre, pero vista por otro observador que estaría en la canoa, es de 3J. O sea que si esto es X y esto es Y, el movimiento del hombre es perpendicular al movimiento de la canoa. ¿Qué es lo que se pide determinar? Se pide determinar cuál es la velocidad que tiene la canoa respecto al río y cuál es la velocidad del hombre respecto al río. Entonces, para ello, aplicamos conservación del momento. Decimos, la conservación del momentum antes debe ser igual a la conservación del momentum después. Entonces, antes del evento, el sistema que está constituido por la canoa y por el hombre es mirado desde la boya, desde el río, ¿no? Aquí, repito, está el observador en el agua. Ese es el observador. O sea, que es importante que usted determine dónde está su marco de referencia, cuáles son las partes del sistema. Una vez aclarado eso, entonces empieza por plantear la ecuación. Entonces, la cantidad de movimiento del sistema, canoa y hombre, dirán, todo eso es un solo conjunto. La masa del hombre, la masa de la canoa, todo eso va con la velocidad que tiene esta partícula, ¿no? Que es la velocidad de la canoa respecto al río. Entonces, antes del evento, la velocidad de la canoa respecto al río también es la velocidad del hombre. Entonces, por eso, la cantidad de movimiento de cada una es como un solo sistema, la misma velocidad. Después, ya es otra cosa. Porque el hombre va a saltar con una velocidad que es la velocidad que tiene el hombre respecto del río. Pero eso no lo sé. Lo que yo sé cuál es la velocidad del hombre respecto de la canoa. Pero esa velocidad del hombre respecto del río es la velocidad que tiene el hombre respecto de la canoa más la velocidad que tendría la canoa respecto del río. Esa es la velocidad relativa. Entonces, claro, el hombre salta y lo que se ve ver ahora la canoa, si esta es una partícula, ¿no? La canoa ya no irá horizontalmente, sino que si esto es X y esto es Y, entonces la canoa se va a ir para acá. Esta es la velocidad de la canoa respecto del río. Y eso también hay que hallar, ¿no? Eso también hay que hallar. Entonces, cuando yo planteo el lado derecho, digo, bueno, a ver, cada quien va por su lado, ¿no? Digo, el hombre, esto es la masa del hombre, tiene esa velocidad que adquiere, que es la velocidad del hombre respecto del río. Todas estas velocidades son respecto al observador que esté definido, que está en el río. Más ahora la canoa. Por la velocidad que tiene la canoa respecto a la referencia, que es el río. Entonces, aquí es donde usa esta velocidad relativa, la velocidad del hombre respecto del río. ¿De acuerdo? Entonces, escribimos aquí la masa del hombre más la masa de la canoa por U, que sí se sabe. Y aquí reemplazamos esta incógnita, ¿no? Ponemos la masa del hombre por la velocidad del hombre con respecto al río, que es todo esto. Entonces escribimos velocidad del hombre respecto a la canoa, velocidad de la canoa respecto al río. Una vez sustituido esta velocidad relativa, ponemos el último término, que es la masa de la canoa por la velocidad de la canoa respecto al río. A ver, y entonces aquí puedo dejar, digo, la masa del hombre más la masa de la canoa por esta velocidad de la canoa respecto al río, y aquí multiplico, ¿no? El primer término, la masa por la velocidad del hombre, y eso lo paso al lado izquierdo.
con signo negativo, ¿no? Y todo lo que va a quedar en el lado derecho de igualdad tiene como factor común la velocidad de la canoa respecto del río. ¿Se fijan? Que eso sería la masa del hombre más la masa de la canoa. Entonces de aquí despejan la velocidad de la canoa respecto del río. Si divido para este factor, ¿no?, esto se elimina y queda la velocidad de la canoa respecto del río antes del evento, ¿no?, menos la masa del hombre respecto para la masa del sistema y por la velocidad que tiene el hombre respecto a la canoa. Entonces finalmente evalúa, ¿no?, esto que es 4 la masa del hombre, que es 80, vayan dividiendo todo esto para 80 más 40, que es 120, es 80 dividido para 120, y la velocidad del hombre respecto de la canoa es 3J. Entonces la respuesta da que la velocidad de la canoa respecto al río es 4I, y esto es 80 más 40, 120, y 3 por 8, 24, 240 para 120, está difícil eso, ¿no? 2. Entonces esta es la respuesta de la velocidad que tiene la canoa respecto al río. Se estaba viendo, ¿no? Tiene una componente que es 4I y otra componente que es menos 2J, con lo que habíamos predicho. Ahora bien, la segunda pregunta, que es la velocidad del hombre respecto del río, la obtenemos de aquí, ¿no? La velocidad del hombre respecto al río es simplemente este valor sumado a lo que ya conocemos. A ver, voy a hacerlo acá. La velocidad del hombre respecto del río sería igual a la del hombre respecto a la canoa, que es 3J, ¿verdad?, más esta velocidad que la acabamos de calcular, que es 4 y menos 2J. Entonces la velocidad que tiene el hombre respecto del río, de ese observador, es 4I más J. ¿Ok? Esa es la respuesta a las dos preguntas, ¿no? Esa es la velocidad que tiene el hombre respecto del río. Porque la que tiene el hombre respecto a canoa es salir vertical, pero respecto a un observador que está en el río se mueve también con una componente en X, ¿no?, que es la de la canoa. Vamos a calcular después cuánto es la energía del sistema que tenía antes de saltar y la energía cinética que tenía el sistema después de saltar el hombre de la canoa. Entonces, para calcular la energía del sistema antes, yo necesito averiguar que esa energía antes de saltar es un medio de la masa del sistema, que sería en este caso el hombre, la canoa y la rapidez que llevaba el sistema con respecto al observador que está en el río al cuadrado. Entonces esto de aquí, a ver si vamos calculando, es un medio, la masa del hombre 80, la de la canoa 40, entonces un medio de 120, y la rapidez de la canoa era dato, ¿no? 4. Entonces esto 4 elevado al cuadrado. Entonces esto vamos a calcular como la energía cinética antes. 960 joules. ¿Okay? Lo confirman, por favor. Ahora, si calculamos la energía cinética después, vamos a tener que calcular la energía del sistema, que sería constituido por la energía del hombre, un medio de la masa del hombre, por la rapidez que tiene el hombre con respecto al observador que está en el río, al cuadrado, más un medio de la masa de la canoa por la rapidez que tiene la canoa respecto al río, al cuadrado. Pero la rapidez que tiene el hombre respecto del río está acá. Entonces esa rapidez tenemos que saberla, ¿no?
Entonces sería esto la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto sería entonces raíz de 17, ¿verdad? Ya. Y también necesito calcular la rapidez que tiene la canoa respecto del río. Eso estaba aquí. Entonces, la velocidad de la canoa respecto del río era 4i menos 2j. Por lo tanto, la rapidez de la canoa respecto al río será la raíz cuadrada de 4 al cuadrado y 2 al cuadrado. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 20, ¿verdad? De 20. Entonces, con esto, a ver si calculamos. Vamos con la calculadora en mano. Igual. 1/2 de la masa del hombre, que es 80. La rapidez del hombre con respecto al río al cuadrado es 17. Más 1/2 de la masa de la canoa, que es 40. Y esta rapidez al cuadrado, que es 20. Entonces, hacemos esta operación y veamos cuánto nos sale. ¿Ah? Alguien más que confirme eso que me dice, porque esto es 16, 1600, 800, no es tanto. ¿Ah? Eso sí, 1080. Entonces, veamos. La energía cinética después, con respecto a la que tiene antes, es mayor. Entonces yo tengo la energía cinética después menos la energía cinética antes con respecto a la que tenía antes. Entonces eso sale positivo primero, la energía final, que sería 1080 menos 960 sobre 960. Si lo multiplicamos por 100, sabremos en términos porcentuales cuánta energía ganó. 12.5%. Positivo, cuando sale positivo, comparo la final menos la inicial sobre la inicial, es una ganancia. Entonces aquí el sistema ganó energía. ¿Cómo se explica eso? Porque el hombre está parado. El hombre está parado. Entonces la canoa se mueve con 4 metros por segundo respecto al agua. Entonces de repente el hombre salta. Entonces si el hombre salta para un lado, ¿verdad? La canoa se va para el otro lado. Y esta ganancia de energía del sistema se debe a la energía que le transfiere el hombre. El hombre tiene una energía interna propia de que cuando él se impulsa, entonces le transfiere esa energía a la canoa. Entonces el sistema gana algo así como 120 joules gana. Comparado con lo que tenía antes, es 12% de ganancia en él.